Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana. En los Estados Unidos enviamos un abrazo especial a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, transmitiendo, ya tenemos más de 2 años al aire con nuestra gente querida de Houston, Texas. Pronto iré a conocer a esta preciosa ciudad de los Estados Unidos, y también enviamos un abrazo a nuestro equipo de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital en el viejo continente. No pueden quedarse atrás. También envío un abrazo, besos a toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa nos vamos ahora con Nicaragua. Un tema sentido, un tema que nos llena de profundo dolor. Ya son más de 351 los asesinados en el marco de unas protestas que apenas han cumplido los 3 meses. El 18 de abril iniciaron, producto de la modificación del sistema legal del Instituto Nacional de los Seguros Sociales en Nicaragua. Posteriormente, casi inmediatamente, comenzaron los asesinatos y pues todo esto ha sido como una bola de nieve que ha ido creciendo. Los nicaragüenses son guerreros, se han caracterizado siempre por estar luchando por sus condiciones, por su libertad, con momentos muy oscuros de su historia, es una gran realidad. Pero el hecho es que han decidido alzarse en contra de Ortega después de 11 años, con una especie de sueño, adormitados. Y ahora nos conseguimos con la realidad, o se han conseguido con la realidad de un régimen opresor. Dejó de ser un gobierno elegido dudosamente por el pueblo a ser un régimen opresor. Y siempre lo hemos comentado, usted puede llegar a través de los votos. Pero cuando tiene la primera crisis es que se le ve la costura. Cuando usted lanza a la calle a matones a limpiar las calles, llevándose por el medio y asesinando a quien sea. Eso es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Sea lo que sea, manejando el discurso que maneja el régimen de Ortega, igual al que siempre ha manejado Chávez y Maduro. No, es que son violentos y lo que usted quiera. Bueno, pues si esta gente es violenta, pues habrá que, a través del debido proceso y digamos, la igualdad en términos de la fuerza, la proporcionalidad de la fuerza, ir, detenerlos, llevarlos a juicio y lo que usted quiera. Pero resulta que aquí los ataques son contra las universidades, contra los campesinos, contra las iglesias. Y uno se da cuenta que siempre suelen irse contra los más débiles. Por cierto, una crisis inédita. ¿Por qué? Porque resulta que no voy a decir la mayoría, pero un altísimo porcentaje de quienes hoy día están protestando en contra del régimen de Ortega, pues resulta que fue sandinista, resulta que apoyó a Ortega, resulta que en su oportunidad votó por Ortega y por Murillo. Esa es una gran realidad. Así que lo hace, convierte esta realidad en algo curiosamente importante para una lectura para el resto de nuestra América Latina. Ahora, hemos hablado mucho de los asesinatos de los estudiantes, pero a partir de recomendaciones de hermanos nicaragüenses que ven este programa, hay algo que teníamos que destacar el día de hoy y tiene que ver con la matanza de campesinos en Nicaragua, porque es que la cosa no queda solamente en la universidad, la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con sede en Managua o en otras partes, sino además entender que aparte de la conquista de Masaya, que era una región particularmente tomada por los grupos que hoy día adversan al régimen de Ortega, pues también en distintas partes del país están asesinando a los campesinos que una vez apoyaron a los sandinistas, o incluso que alguna vez fueron parte de esas juventudes sandinistas de las que tanto me toca hablar. Bueno, el Excelsior de México justamente nos cuenta que el movimiento de campesinos de Nicaragua acusa a las fuerzas gubernamentales de asesinar a por lo menos 18 de sus integrantes en la localidad de Chontales durante el fin de semana pasado.
El movimiento campesino de Nicaragua denunció hoy el asesinato de al menos 18 miembros durante este ataque armado en la zona central del país, del que responsabilizan al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Queremos hacer la denuncia que hay más de 18 asesinados en Chontales, al lado de San Pedro de Lávago, y que nadie ha dicho nada, informó el movimiento de campesinos en sus redes sociales, y es totalmente cierto. Nosotros nos hemos dedicado dentro y fuera de Nicaragua a denunciar lo que nos ha llegado de primera mano, que tiene que ver con los asesinatos a estudiantes y el ataque a la iglesia. Pero no hemos hablado de lo que ocurre con los campesinos nicaragüenses, así que nos toca traerlo como una primera parte, vamos de lo micro a lo macro para entrar a las acciones que ha propuesto la Organización de Estados Americanos. El ataque armado ejecutado el pasado sábado es parte de una represión del gobierno de Nicaragua contra los que protestan contra Ortega y que hasta la semana pasada había costado la vida de más de 351 personas, según el movimiento campesino. La agresión ocurrió a pesar de que el propio movimiento había llegado a un acuerdo con el gobierno de abandonar los tranques o bloqueos de vías levantados contra Ortega a cambio de la libertad del líder campesino Medardo Mairena, acusado de dirigir supuestos actos de terrorismo, conforme la denuncia. Y es que además aquí hay que entender lo siguiente: estrategias que fueron utilizadas incluso por los sandinistas en su oportunidad, como el bloqueo de las vías o el tranque, como le llaman los nicaragüenses, pues ahora son acciones consideradas terroristas. El mismo patrón de Venezuela. En Venezuela ocurrió exactamente lo mismo. Se colocaban unas barricadas y automáticamente venían los grupos represivos a atacar, disparen a matar. Porque así fue registrado y tenemos toda la data que ya está en manos de distintas organizaciones internacionales, entre ellas la Corte Internacional, Penal Internacional, que lamentándolo mucho ha recibido a un individuo que además está sancionado en la Unión Europea, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Ilegítimo, pero pues al fin y al cabo ejerce funciones en este tribunal. Bueno, pues a partir del asesinato de campesinos nicaragüenses y de la alarmante situación de violencia que se vive, la OEA ha convocado a sesiones extraordinarias para discutir lo que ocurre. Y ya pues han hecho exigencias concretas que quiero traerlas para ustedes. Ya voy a incorporar todos los comentarios. Por ejemplo, Infobae de Argentina nos cuenta que la OEA exige elecciones anticipadas en Nicaragua para marzo del 2019. La iniciativa, impulsada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos y respaldada por México, exhorta al régimen de Daniel Ortega a apoyar un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de diálogo nacional. Y no es por meterle chispa al tema, pero probablemente acá cuando decimos ya apoyada por México, esta sea una de las últimas veces que leamos esto durante al menos 6 años. ¿Por qué? Y ojalá que me equivoque, porque insisto en el tema de la doctrina Estrada. Probablemente comencemos a ver muchas abstenciones de México con el nuevo canciller que vendrá enviado, por supuesto, por Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, el hecho es que la OEA, o la Organización de Estados Americanos, aprobó este mismo miércoles una resolución en la que pide al régimen de Daniel Ortega que acepte la propuesta que le hizo la Iglesia Católica de adelantar a marzo del 2019, es decir, casi un año, elecciones fijadas para el 2021 en Nicaragua. Y seguramente usted y yo nos estamos haciendo la misma pregunta. Si ya han muerto casi 400 personas en Nicaragua, finales de la semana pasada, el último reporte fueron 351 y todos los días caen 8, 10, 12 nicaragüenses. Entonces, si han muerto casi ya 400 nicaragüenses, ¿cómo es viable ante un gobierno que se ilegitimó? ¿Cómo es viable que ese mismo régimen gobierne suponiendo que acepte esta solicitud, esta exigencia de la OEA, cosa que estamos seguros no va a aceptar? ¿Cómo es viable que pueda gobernar? Estamos en julio, terminando julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 8 meses gobernando con
400 cadáveres encima. Por eso es que, aunque entendemos que la OEA diplomáticamente no puede llegar mucho más allá, nos preguntamos, y lo hicimos el lunes y lo volvemos a hacer, ¿hasta dónde deben llegar los países cuando es evidente el ataque, la violación sistemática a los derechos humanos, entre ellos al más importante, que es el derecho a la vida? ¿Hasta cuándo debemos mantenernos callados, pacíficos, expectantes? ¿Hasta dónde llega esa línea en la cual decimos, hey, hay que cruzarla? Y esto lo pregunto porque ya son dos casos dantescos, dramáticos en América Latina: Venezuela y Nicaragua. Y que les digo, si Nicaragua comenzó así como comenzó, potencialmente se puede convertir en algo mucho peor que lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchísimo peor. Y esto tiene que ver, otra vez recordando lo que dijo Iván Duque en su oportunidad, por haber permitido que se sembrase todo el odio, todo el esquema de destrucción que se sembró en América Latina, entre otros por el propio Cuba, y permitir que Venezuela construyera su plataforma política para ir dominando muy buena parte de los países de América Latina. ¿O no? Vamos a sacar números y cuentas, a ver en qué momento gana Ortega, en qué momento gana Morales, en qué momento gana Dilma, gana Lula, en qué momento gana Kirchner. Y echa las sumas y las restas, decimos, hey, definitivamente existió una influencia aquí. Afortunadamente Ollanta en Perú, aunque para el 2006 se había lanzado bajo el apoyo de Chávez en su oportunidad, ya para el 11-12, pues lo hizo independientemente, lo entrecomillo, porque dinero seguramente recibió, y no se sumó a esa pandilla de individuos que lo que han hecho es propinarle el mayor de los dolores a nuestro continente. Entonces, insisto, pues sí, la OEA ha pedido, ha exigido estas elecciones anticipadas, tomando la propuesta de la Iglesia Católica en Nicaragua. ¿Qué tan efectiva será? Pues ustedes saquen sus conclusiones y compártanla con nosotros, por supuesto. La resolución fue aprobada con el voto a favor de 21 de los 34 países que son miembros activos de la OEA. Y ojo, importante, que aquí vemos algunos cambios y este efecto dominó lo trae la realidad venezolana. Cuando en Venezuela se presentaban estas discusiones por las matanzas que cometía el chavismo, no votaban de ninguna manera. No pasaban ni de 10 los países que votaban en contra de Venezuela. Pero la conciencia del continente se ha despertado porque saben que no pueden seguir repitiendo los errores que cometieron con Venezuela. Bueno, primera discusión, OEA. Primera gran matanza de Nicaragua, 21 de los países, de los 34, han dicho, hey, nosotros votamos a favor de esta resolución exigiendo las elecciones en Nicaragua para el año que viene. Por supuesto, 3, Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas, votaron en contra y se registraron 7 abstenciones. Los 3 restantes estuvieron ausentes, entre ellos, para variar, Bolivia. Es una política que se ha venido manteniendo a lo largo de todo este tiempo. Y incorporo sus comentarios. Eran necesarios solo 18 votos, se consiguieron 21, para aprobar la resolución, instrumento que establece el criterio de legalidad del continente sobre la crisis de Nicaragua, que ha dejado a más de 350 muertos en 3 meses de represión. El proyecto presentado por el régimen nicaragüense, Restitución de la Paz en Nicaragua, en tanto fue rechazado porque ellos entregaron su contrapropuesta, pues este proyecto fue rechazado con 20 votos en contra y apenas 3 a favor y 8 abstenciones. Quienes estuvieron a favor de la propuesta nicaragüense de restitución de la paz en Nicaragua, adivinen, estamos hablando de Nicaragua, de Venezuela y de San Vicente y las Granadinas. En el texto, la OEA reitera su enérgica condena y su grave preocupación por los actos de violencia perpetrados por policías y paramilitares en Nicaragua y exige el desmantelamiento de los grupos parapoliciales que actúan con el consentimiento del Ejecutivo según organismos humanitarios. La iniciativa no señala a Ortega por la violencia, pero urge a su gobierno a que participe activamente y de buena fe en el diálogo nacional mediado por la Iglesia Católica. Insistimos, le quitamos el nombre
y no sabemos a qué país nos referimos. En la resolución, la OEA expresó su condena al hostigamiento de los obispos que participan en el diálogo, así como los actos de violencia contra las oficinas de Cáritas que fueron incendiadas y contra la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAN, que se convirtió en centro de las protestas. Las hostilidades se han incrementado en los últimos días con ataques como el de la UNAN y lo ocurrido contra la ciudad de Masaya, lo que ha provocado la condena de países como Estados Unidos y organismos como el de la Unión Europea. La Conferencia Episcopal del país centroamericano, mediador y testigo de este diálogo nacional, y yo le agregaría víctima también, pidió el 7 de junio a Ortega que adelantara los comicios al 31 de marzo del 19, pero el pasado 7 de julio el mandatario rechazó esa solicitud al considerar que ya habría tiempo para las elecciones tal y como lo manda la ley. Aquí la única manera de adelantar elecciones es que beneficien a quien está gobernando, así de sencillo. Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y contra su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo comenzaron hace más de 3 meses por unas fallidas reformas, ustedes ya lo conocen, de seguro social o de seguridad social, y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia después de 11 años en el poder. Una nota publicada por Infobae de Argentina y escrita por la agencia española de noticias EFE. A ver, voy a incorporar los comentarios. Me dan un segundito para colocar como siempre la pantalla con ustedes. Vamos a ver un poco más abajo donde tenemos a Nicaragua. Aquí ya tenemos la pantalla. Creo que todo esto lo habíamos comentado, ¿sí? Bueno, fíjense que Ana Jiménez nos decía, ¿quién le cree a la OEA su preocupación por Nicaragua si con Venezuela no han hecho nada? Un poco más adelante sigo... creo que por acá. Bueno, ya estamos. Esto ya lo habíamos comentado hace rato, así que vamos un poco más abajo. A ver, Alexis Pino dice: Nicaragua y Venezuela sola, los demócratas del mundo dejando a los dictadores hacer lo que les viene en gana. María Eugenia Goto dice: no es posible que una isla como Cuba está exportando su ideología como un cáncer a tantos países y tantos años, María Eugenia, haciéndolo. No son 2, no son 10, no son 20. Esta gente tiene 60 años trabajando lo que ustedes están viviendo o lo que estamos viviendo todos en este momento. Por ahí Lina le contesta a Tita Moncada, que no sé qué escribió por allí, se me habrá escapado, seguro hablando de la vergonzosa realidad, lo que ocurre en Nicaragua. José Luis Barrera dice: negativo, Vladimir, intento... bueno, hablándonos de YouTube. Pues sí, claro, es que no estamos al aire en este momento por YouTube. En YouTube salimos en diferido. Andrés Martínez Recchio nos envía saludos a todos los que se están conectando. Qué bueno que están conectados, que están allí desde Mallorca, España. Aníbal Jesús Iglesias García, qué bueno que estás conectado, Aníbal. Edgar dice: Nicaragua y Venezuela solas en el mundo, ya les había comentado, y los demócratas. O sea, ayuda, por Dios, esto es insoportable. Reinaldo Méndez dice: hola, no encuentro la transmisión en vivo. No, es que en YouTube, insisto, no estamos al aire. Lo puedes ver en diferido. Esto luego lo editamos y montamos en YouTube el programa. González Peña Ariane también nos saluda desde Madrid. Bienvenida. Javier Alejandro Hernández también. Carlos nos dice: Venezuela está acéfala de oposición. Igualmente de periodistas por omisión o cobardía, ya los titulares de los periódicos que ponían en las mañanas en Globovisión solo se los dedican a los periódicos del gobierno, como Vea. Ya ni el Nacional ponen: la lucha es de todos y la prensa es primordial en la lucha contra los malos regímenes. Un buen aporte el que nos da Carlos Guevara. Ana Jiménez dice: justamente son asesinos y no quieren a nadie que se les oponga. Mónica Salazar: lo de Nicaragua es extremadamente doloroso, me recuerda a Somoza, ¿sí? Tan grave, potencialmente grave como lo que ocurrió con Somoza. Zully Quiñones dice: terminó con arrestos una protesta en Florida que, entre otros reclamos, pedía la abolición de ICE. Lina dice: es terrible cómo están masacrando al pueblo nicaragüense. Y peor aún es el silencio del mundo democrático. Elena Madá nos dice: y Maduro defendiendo a Ortega. Todo eso me enferma. Bueno, pero es que es natural, Elena. Vemos cómo se pagan y se dan el vuelto. Así lo hace Evo, así lo hace Ortega, así lo hace Maduro. No es la primera. Y los Castro ni se diga ahora con Miguel Díaz-Canel. Nos comenta Elena: Vladimir, ayer en un programa en YouTube señalaron la presencia de personas con acento cubano y venezolano entre los matones que están asesinando a mansalva a quienes se les oponga o quienes se les ponga delante. Están matando para sembrar el terror. Todo esto viene de Cuba.
como les dio resultado en Venezuela, creen que en Nicaragua va a ser igual. No se puede dejar solo ese pueblo. Ellos no merecen perder esta batalla. Yo espero que no sea así. Sinceramente creo que la realidad en Nicaragua va a ser distinta a la venezolana. Esperemos que distinta para bien y no para mal. Elena justamente nos confirma, ya se votó en la OEA, 21 a favor, 3 en contra, 7 ausentes y 4 abstenciones. Mónica dice, las elecciones anticipadas no son una solución, seguro que serán fraudulentas, es lo que estamos hablando. ¿Hasta qué punto es efectivo hablar de elecciones anticipadas a 8 meses de distancia con un pueblo que ha perdido a 400 nicaragüenses? ¿Qué sentido tiene eso? En cualquier país decente, con gobiernos decentes, se renuncia por el bien y por la estabilidad. Váyanse a Perú. Lo que ocurrió con PPK, él dijo, hey, sin defenderlo, si es culpable debe pagar con lo que corresponda según la ley. Pero dijo, hey, por el fin de la estabilidad en el país y ante las pruebas que se están discutiendo en el Congreso, he decidido renunciar. Punto. El fin último tiene que ser la estabilidad y el progreso, la paz para el país. No la estabilidad, el progreso y la paz, entre comillas, para un grupo de individuos, no importa que afuera esté muriendo. Miren lo que ocurrió con el primer ministro haitiano que renunció la semana pasada. ¿Y renunció por qué? Bueno, justamente por procurar la estabilidad del país. No bastó solamente con eliminar aquella reforma que aumentaba la gasolina del 33 y 51%, sino además de suspender esta modificación. Renunció el primer ministro haitiano. Haití dándonos ejemplo de democracia. ¿Qué tal? Esas cosas ocurren. Lamentándolo mucho, insistimos, cuando hay una mala combinación de factores, hay dinero, hay recursos prácticamente ilimitados, hay un adoctrinamiento ideológico y hay una profunda ignorancia, se hace un cóctel perfecto para producir algo como lo que significó el chavismo en Venezuela o el sandinismo en Nicaragua, por ejemplo. A ver, Elena, refiriéndose a las elecciones, no puede ser viable a este loco. Bueno, no puedo decirlo, Elena, porque estamos en la radio, pero ustedes sí lo están viendo a través del YouTube. Ya está el expresidente de Uruguay, se pronunció contra Ortega. Eso sería un gran milagro. Uruguay ha sido uno de los países grises en torno, por ejemplo, a la situación de Venezuela. Rafael Alberto Santeliz también con nosotros. Elena dice, lo que más me consterna es que a Cuba nadie la toca, nadie la menciona. Y es cierto. Pero, bueno, poco a poco se están viviendo este tipo de situaciones en Cuba. Yo creo que Cuba va a terminar cambiando. Yo sé que tú me vas a decir que no, Elena, pero probablemente termine cambiando por la propia vorágine inevitable de la decadencia del socialismo cubano. Así lo veo, vamos a ver qué ocurre. Y si pretenden meter, aunque coloquen en su constitución que va a ser a perpetuidad el sistema político cubano, pretenden meter o permitir que el capital sea la fuente económica, o el capitalismo sea la fuente económica de manera masiva, probablemente la propia dinámica que se cree en la isla va a terminar cambiando lo que durante 60 años ha destruido a los cubanos. José Silva Ramírez, Negar Granado, que estamos extrañándolo ya que nos venga a acompañar acá al estudio. Andrés dice, el gobierno de Nicaragua está bajo la lupa de la comunidad internacional. Ernesto Bates también con nosotros. Carlos Guevara dice, Vladimir, no creo que Nicaragua esté peor que Venezuela. Aquí no murieron nada más 150 venezolanos este año por la violencia en protestas. Hay que contar los que mueren todos los días por el hambre, las enfermedades. Ahí tienes toda la razón. Yo estoy hablando, digamos, comparando las variables exactamente iguales en términos de violencia. La primera vez que se dio un movimiento en contra del régimen de Maduro, que fue en el 14, murieron poco más de 50 personas, si mal no recuerdo. En Nicaragua es la primera vez que se alzan y ya van 400. Cuando vas de tú a tú en comparación es mucho más dramático. Ahora, cuando vas y analizas, digamos, completamente, globalmente, a los dos países, Venezuela está a años luz de la crisis. Ahí entendemos, no hay país que esté peor que el de Venezuela en el continente. Pero, al margen de, puntualmente, lo que está ocurriendo en Nicaragua en términos de violencia puntual, alarma incluso a los venezolanos, que ya hemos pasado por allí. Por ejemplo, los lanzacohetes que utilizaron para asesinar o
porque después de lo que dijo el padre Palmar en este mismo estudio, ahora comienzo a pensar otras cosas, porque el padre dijo una gran realidad. Cuando se veían esos videos de la gente lanzando estos misiles, estos cohetes, mejor dicho, o estas bombas a la casa en el Junquito que resguardaba la vida del grupo Óscar Pérez, bueno, el padre dijo, hey, ya los habían ajusticiado, ¿por qué no hay ninguno que haya quedado pues desfigurado, desmembrado, etcétera? Eso no ocurrió, siendo que se destruyó esta casa. Pero, para no desviarme, eso que se utilizó en contra de este grupo disidente, de este grupo que estaba procurando rescatar la libertad en Venezuela, es lo que están lanzando a la población civil en Nicaragua. Es contra quien venga. Ahí vemos el nivel de saña que hay. Las caravanas. Imagínense que el día de hoy, en la mañana, les prometo voy a averiguar cuál era el medio. Estaba en un lugar donde había unos nicaragüenses y habían colocado un medio del Estado, como si fuesen Venezuela venezolana de televisión. Y decían, resguarden sus vidas, como si esto fuese una guerra. Resguarden sus vidas, no salgan de sus casas, es innecesario salir de sus casas, resguarden sus vidas. ¿Por qué? Porque además, una cosa es la manipulación mediática tratando de hacer entender que los muertos son culpa de los que están protestando, y otra cosa es la realidad que hay caravanas que tampoco se vivieron en Venezuela como las que se viven en Nicaragua, de individuos montados en unas pick-ups como si fuesen el Estado Islámico en cualquier país árabe, armados con armas largas, automáticas y semiautomáticas, bueno, disparando a quien esté en la calle. Es un toque de queda impuesto por los grupos parapoliciales y paramilitares. Es alarmante. Se los comenté, un buen amigo nicaragüense me lo dijo, Vladimir, en Nicaragua no es que van a morir 100, ni 50, ni 200, ya van 400, van a morir 5.000 personas. Ojalá que no ocurra. Pero él me dice, van a morir esas 5.000, pero Ortega sale del poder. Vamos a ver si él tiene razón o no. Ojalá que no mueran esas 5.000 y que Daniel Ortega salga del poder. Ojalá que eso ocurra en Nicaragua. A ver. Bueno, continuando lo que nos dice Carlos, dice, hay que contar, lo de la gente que muere por enfermedades, más de 4 millones de venezolanos que han abandonado su país, no hay efectivo en el país, un sueldo mínimo que alcanza para un cartón de huevos, nos morimos de hambre, sí. Digamos, insisto, globalmente Venezuela está mucho peor que cualquier otro país del continente. Andrés dice, presencia de colectivos venezolanos en Nicaragua, qué vergüenza. Antonio del Nogal dice, la oposición radical hablándonos justamente, ya contesté esta pregunta que nos compartió Antonio José del Nogal. Gracias, Antonio, por tu comentario. Andrés dice, Antonio Rivera, militar en el exilio, denunció la presencia de colectivos venezolanos en Nicaragua enviados para acabar con las manifestaciones que buscan la salida de Ortega. Que un trabajo continental lo que está ocurriendo, hablar de las acciones de los grupos irregulares cubanos, de los venezolanos, etcétera, no es para sorprenderse. Andreina Durán dice, en Venezuela urge acabar con esta tiranía y lo que se puede hacer internamente es muy poco. Y eso tiene que ver también con los ánimos que tenemos en Venezuela, con el sentido de frustración. Un tema que me encantaría tocarlo en exclusiva con ustedes. Vamos a ver a quién podemos invitar para que hablemos de este tema. Porque cada vez el escenario en Venezuela se complica aún mucho más. Bueno, Andrés dice, cubanos y venezolanos, el régimen está en Nicaragua, están matando en Nicaragua. Jairo Martínez Jama también con nosotros. Elena dice, sí, en eso estoy de acuerdo, ya lo del socialismo está en la Constitución. Ricarda Rodríguez con nosotros. Antonio, Elena nos dice, también hay que tener en cuenta que son 30 millones de venezolanos y creo que 4 millones de nicaragüenses. Ríder Ferreira con nosotros, un abrazo especial para Ríder. Elena dice, también hay que tener, justamente lo de los millones se están repitiendo, no sé por qué los comentarios a través de nuestras redes. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Nicaragua rápidamente porque nos comimos hace rato nuestro tiempo para transmitir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora más. La conducta que ha adoptado el gobierno en los últimos días parece ser un cierre de los espacios de diálogo, afirmó Paulo Abrao, secretario de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Dice, la situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora la conducta. El gobierno nicaragüense criticó, por cierto, que no le señalen las atrocidades cometidas o que no se señalen las atrocidades cometidas por los opositores. ¿Es así? Es una gran pregunta que nos hacemos. Bueno,
Cerrando el programa de hoy, muy rápidamente, mañana lo podremos ampliar en nuestra emisión número 714, movimiento militar en las fronteras denunciado por 10 países de nuestro continente, hablando ya de Venezuela, pues efecto que están tratando de procurar, potes de humo, mientras que, por cierto, la Mesa de la Unidad Democrática procura refundarse una vez más. Por ahí leía a una persona que decía, es que ya yo no quiero que la oposición sea oposición, yo quiero que la oposición de mi país deje de ser oposición. Nos acostumbramos a ser oposición, a vivir, a convivir como oposición. La oposición tiene que dejar de serlo en Venezuela para entender que en efecto vamos a ir por el camino correcto. En la medida en la que eso no ocurra, pues no vamos a conseguir absolutamente nada. Así que los opositores o alguna parte de la dirigencia opositora en Venezuela han iniciado este proceso de transformación, de reformación de su institución. Entre otras, el propio Capriles ha llamado a la oposición venezolana a reorganizarse. Primer Justicia ha retomado la propuesta de Acción Democrática que había puesto como condición para mantenerse en la MUD de aquel líder único, para evitar pues intentos de cada gobierno, de cada partido, mejor dicho, para procurar hacerse con alguna curul. Articulación opositora debe pasar por recuperar la conexión popular. Aquí coincidimos completamente. Esto lo señalan analistas de la Católica, de la UCB, de la Universidad Simón Bolívar también. Pero bueno, este será un tema que seguramente discutiremos mañana. Ya se nos ha ido, insisto, el tiempo el día de hoy. A ustedes agradecidos por haberme acompañado el día de hoy, por compartir sus opiniones, sus comentarios, y les espero sin falta el día de mañana para compartir en nuestra emisión número 714. Así que, como siempre les digo, que Dios los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.